Lectura del libro de Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa, y como era el más respetado de todos los judíos, solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario, cuando salía a pasear, y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo, ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que, mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los 3 días anteriores, sola, con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: «Traedme el perfume y las cremas, y cerrad la puerta del jardín mientras me baño». Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: «Las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros, si no, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo, y que por eso habías despachado a las criadas». Susana lanzó un gemido y dijo: «No tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar delante del Señor». Susana se puso a gritar, y los 2 ancianos por su parte se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: «Id a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín». Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: «Mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió esta con 2 criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín, y al ver aquella maldad, corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros, y, abriendo la puerta, salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello». Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: «Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí». Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: «Yo soy inocente de la sangre de esta». Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: «¿Qué es lo que estás diciendo?». Él, plantado en medio de ellos, les contestó: «Pero, ¿estáis locos, hijos de Israel? ¿Con que, sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella.
La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: «Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad». Daniel les dijo: «Separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar». Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: «Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas condenando inocentes y absolviendo culpables. Contra el mandato del Señor, no matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados». Él contestó: «Debajo de una acacia». Respondió Daniel: «Tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio». Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: «Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas, y ellas, por miedo, se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados?». Él contestó: «Debajo de una encina». Replicó Daniel: «Tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, así acabará con vosotros». Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Esto es palabra de Dios. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí frente a mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices?». Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». Esto es
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, nos presenta uno de los relatos más conmovedores y significativos de la vida de Jesús, el encuentro de la mujer sorprendida en adulterio. En esta narración encontramos una poderosa lección sobre la compasión, el perdón y la gracia divina que transforma vidas. En lugar de condenar a la mujer, Jesús se inclina y comienza a escribir en el suelo con su dedo, creando un momento de silencio y reflexión. Este gesto sugiere una pausa deliberada, una invitación a la reflexión tanto para los acusadores como para la mujer misma. En medio del tumulto y la acusación, Jesús trae calma y serenidad, ofreciendo un espacio para la gracia y el perdón. Luego, Jesús desafía a los que están listos para lapidar a la mujer diciendo: «El que esté sin pecado, que tire la primera piedra». Estas palabras penetran en las conciencias de los acusadores, recordándoles su propia necesidad de perdón y misericordia. Uno a uno, comienzan a retirarse desde el mayor hasta el más joven, reconociendo su propia humanidad y pecado ante la presencia de la gracia divina encarnada en Jesús. Una vez que todos se han ido, Jesús se dirige a la mujer con palabras llenas de compasión y perdón. «Mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado». Ante la respuesta de la mujer, que nadie la ha condenado, Jesús la absuelve de su pecado y la envía con una exhortación amorosa: «Ni yo te condeno, vete, y desde ahora no peques más». Este encuentro con Jesús transforma la vida de la mujer. En lugar de ser condenada y castigada, experimenta el perdón y la liberación de su pasado. Jesús no solo salva la condena terrenal, sino que restaura en su dignidad y la capacita para vivir una vida de rectitud y santidad. En esta historia encontramos una profunda revelación del corazón de Dios, quien no vino al mundo para condenar, sino para salvar. Jesús muestra compasión incluso en medio del pecado y la vergüenza, ofreciendo perdón a aquellos que están dispuestos a reconocer su necesidad y arrepentirse sinceramente. Esta historia nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia los demás, recordándonos que todos somos beneficiarios de la gracia divina y llamados a extender esa misma gracia a los demás. El relato de la mujer sorprendida en adulterio en el Evangelio nos invita a contemplar la profundidad del amor y la misericordia de Jesucristo. Que esta historia nos inspire a vivir vidas marcadas por la compasión, el perdón y la búsqueda de la justicia divina en nuestras interacciones con los demás. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.